Bienvenidos a Perrenque, Orgullo de Bogotá, el programa donde contamos las historias que nos retan, que nos motivan y sobre todo que nos hacen sentir mucho orgullo por esta ciudad. Hoy tenemos a una persona que ha sido cantante, baterista, presentador. Tenemos el gusto hoy de conocer a Diego Sáenz. Diego, bienvenido. Blanca, un placer estar aquí contigo hablando de ese perrenque. De ese Perrenque, muchas Gracias, gracias. gracias por invitarme. No, gracias a ti de verdad por estar aquí porque este es un espacio precisamente para poder contar pues, las historias que nos han retado, pero con las cuales también mostramos que somos capaces de Claro, salir. el callo. El callo, sí, señor. Bueno, Diego, tú naciste en Bogotá, Ujú. eres un bogotano. Cuéntanos cómo fue tu infancia aquí en Bogotá y cuál es ese recuerdo que tienes con más cariño. Uy, mientras oigo esa pregunta, lo primero que se me viene a la cabeza es Chapinero. Yo crecí, me crié, me eduqué todo en Chapinero, Ujú. recontra Chapinero, porque la gente dice Chapinero uno, pero el gentilicio es Chapinero o Chapinera. Y se me viene ruido a la cabeza. Yo viví en la 13 con 67. Ruido, buses, a mí, ahorita hay menos porque pues ya Transmilenio y la Caracas ha cambiado y hay como otras vías alternas y tal, Ujú. pero a mí me tocó en la época de busetas, de colectivo, de todo esto, entonces yo vivía en un séptimo piso Uh, y claro, no, la bulla, creo que llegaba más no se duro allá. acostumbraba el vidrio antirruido, No, no. además pusieron después el Royal, el sitio de eventos Ah, el Royal y Center. esas ventanas hacían todas las noches, O sea que pero duermes a prueba de cualquier ruido. sí, hoy en día sí, aunque he tenido problemas de insomnio cuando hay menos ruido, duermo menos. Pero sí, se me viene esa Bogotá a la mente, cuando todavía incluso había buses, no Transmilenio Ajá. en la Caracas, pero yo amo Bogotá. La verdad es que es una ciudad que me ha dado todo, ¿Qué obviamente hacías en de su gran niño? ¿Dónde, mayoría. dónde te la pasabas tú ahí en Chapinero? En Chapinero no es que haya muchos parques. ¿Qué En hacías? Chapinero no hay parques. No, bueno, hay uno que otro, pero digamos que siempre ha estado el problema de la inseguridad, sobre todo para un niño, ¿no? Mm. En esa época, yo me acuerdo mucho de una vez ir caminando con ella por la 67 y, y pasó un man y me cogió a mí la gorra. Yo tenía por ahí unos 8 años y ella salió detrás del man y se la quitó y me la volvió y me la puso y le echó la madre y los que vendían por ahí muñequitos y todos esos puesticos que hay en Chapinero. Ajá. No, eso que la aplaudieron, la abrazaron, obviamente también apoyaron como gritando y Sí. bueno. Y también donde jugaba en Metrópolis. Mi Ujú. abuela vivía allá y allá viví como toda esa parte de los amiguitos, el parque, la bicicleta, Allá sí te dejaban salir. darse todo eso que incluye la niñez, la preadolescencia y la adolescencia, todo eso lo viví, fue allá. Yo estudié en la Quinta con 34 y pues estudié en la Javeriana, entonces imagínate casi toda la vida Chapinero. Para mí Bogotá es Chapinero. Y después cuando trabajé en radio, agradezco mucho ese programa que hice desde tu cuarto. Ujú. Entonces ya trabajando visité cada rincón de Bogotá yendo a la casa de un oyente que se ganaba la visita. Entonces, si era un programa mamando gallo, entonces iba uno y disculcaba el cajón de la ropa interior, y estaba la abuela, y estaba la mamá, invitaban a los amigos, y gracias yo creo que a eso conocí realmente la Bogotá que muchos no conocen o no conocemos, sino es de otra Ujú. manera. ¿Tú crees que Bogotá ha influido en tu forma de ser, que te ha marcado en tu música, que ha tenido algún tipo de impacto en lo que eres ahora? En todas las anteriores que acabas de mencionar me ha influenciado Bogotá, claro. Bogotá es una ciudad que yo quiero mucho. Bogotá es una ciudad que, por ejemplo, en la música, claro, me ha influenciado porque Bogotá es una ciudad que no tiene sabor, pero sabor me refiero es como a sazón, como a ese que hay en la costa. Sí, 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 no estoy criticando, estoy diciendo una verdad. sí, sí, sí. Por lo cual yo ese sabor tampoco lo tengo. El sabor que tenemos los bogotanos es otro. En mi caso fue el del rock, por ejemplo. Ujú. Entonces yo aprendí a tocar batería en Bogotá. Aquí uno no aprende a tocar el mapalé y todas esas cosas. Aquí en Bogotá eso no pasa. Como carácter, creo que una persona que crece en Bogotá definitivamente crece sacando callo, afrontando situaciones. El que aprende a manejar, maneja en cualquier lado. El que aprende a andar en bus, aprende a andar en bus en cualquier lado. El que coge la maña para que no lo atraquen, no lo atracan en cualquier lado. ¿Sí me entiendes? Ujú. Entonces, hay muchas cosas
que sí suceden en Bogotá, digamos ahorita como que, uy, está diciendo solo las cosas negativas. Sí, pero estoy diciendo las cosas negativas que se convierten en positivas también. Ahora, Bogotá tiene zonas hermosas y yo agradezco eso, como ese callo que saca uno siendo de acá, una ciudad que también a veces puede ser un poquito agreste, un poquito individualista. Yo eso, por ejemplo, yo tengo muchos amigos y amigas de Antioquia, por ejemplo. Ujú. Allá siento yo, esa manera, esa cordialidad acá es diferente. No estoy diciendo que no exista, pero es diferente. Es quizás un poquito más a la defensiva, ¿no? Por eso a nosotros nos dicen mucho que somos fríos, que somos No cerrados. todos. Entonces, ¿tú crees que eso sí es verdad, que tenemos esa cultura como tan desconfiada, como tan Yo creo poco? que sí. Insisto, no desde lo negativo, es algo que te toca. Estar a la defensiva, pero también a la ofensiva. Es una ciudad en la que hay de todo, ¿no? Culturalmente Bogotá además ha crecido muchísimo y eso me encanta. Pero sí suceden cosas que no suceden en otro lado y sí crece uno un poquito desconfiado, eso es una verdad. Eso es una verdad, eso sí, decir lo contrario. Bueno, tú pues has sido presentador, estado detrás de los micrófonos, has estado en programas internacionales, nacionales, y estuviste en la apertura de Aerosmith con las pirañas, Ajá, que eso fue como wow. un momento, me imagino, pero pasaste ahora a un proyecto mucho más íntimo que es tu podcast. Sí, ¿Por qué correcto. empezaste con Miedo al Miedo? Bueno, pues Miedo al Miedo, mira, precisamente hablando de eso, es un podcast que yo decidí hacer. Yo me fui de la radio después de casi 20 años de trabajar en radio, entre Ujú. Radioactiva, la básica de Caracol Radio y Los 40. Yo me fui de radio en pandemia porque decidí, si nos íbamos a morir por COVID todos, pues murámonos con las botas puestas, las de uno. Entonces yo dije, Ajá. voy a trabajar por mis proyectos, por mi música, mis emprendimientos. Fue una muy buena decisión. Y dentro de O sea, esos me muero proyectos, sin trabajar para otros, sino para mí. para mí, total. Sí, en serio, porque acuérdense, lo que pasa es que a uno como que se le olvida, en la pandemia alcanzó a estar yo creo, esa idea en la cabeza de todos de el COVID va a llegar a nuestra casa, va a golpear, va a llegar y nos va a matar. Esa Y de idea, hecho llegó a muchas casas, ¿no? claro, pero Lo obvio. vimos. Totalmente. Y cada vez que uno veía estadísticas, era lo mismo, pero con números, más números, más números, más Ujú. muertes, más contagios, menos UCIs, menos respiradores. Entonces yo dije, mierda, esto es que a uno se le olvida ese momento, ¿no? Porque ya después hubo vacuna y se abrieron otra vez las puertas de las casas, pero en ese momento yo dije, si el COVID llega a mi casa, yo quiero que me coja con Disfrutando. perrenque, con el perrenque y haciendo mis cosas. Fue una muy bonita decisión y dentro de esos proyectos estaba el podcast, pero no lo quise sacar en ese momento porque como estábamos encerrados, todo el mundo empezó a hacerlo. Yo dije, no, yo me voy a demorar un poquito, Ujú. investigué. Entonces, lo que más se oía a nivel global en podcast o video podcast era entretenimiento, humor, comedia y todo esto. Autoayuda. Y exactamente, motivación, superación, ayuda. Entonces yo dije, ¿cómo reúno esas tres cosas? Y eso es Miedo al Miedo. Ese es mi video Ujú. podcast en donde hay humor, ese sabor de la radio en donde trabajé tanto tiempo y en donde hay también mensajes que le queden a la gente. También quería un poquito eso, ¿sabes? Suena egocéntrico, pero es la verdad, yo quería dejar huella, como Ujú. que la gente escuche un capítulo y si yo un día no estoy, pues digan, "Ah, este man dijo esto y este man quiso dejarnos esto". Ese es Aprendí esto. Ok. exactamente. Pues lo estuviste pensando para no salir preciso cuando todos estaban saliendo, pero ¿qué fue lo más difícil de pasar de esa idea del podcast, de esa organización en medio Ujú. del COVID, a hacerlo realidad? Lo más difícil es, por ejemplo, antes de sacar el podcast, yo en pandemia hice unas entrevistas virtuales y en ese momento se llamaba el show de Diego Sáenz. Ujú. Cuando ya se abrieron las puertas de las casas y el mundo, decidí hacerlo con público, Ok, presencial. sí. Por ejemplo, ahí ese fue el proceso para terminar en el podcast que está actualmente. El reto ahí fue hacer algo que yo no sabía hacer. Yo me le quito el sombrero, por ejemplo, a los comediantes que cada semana llenan un teatro. Yo nunca pude, nunca pude. ¿Cómo hacían? No tengo ni idea. Esos manes no tengo ni idea. Pero eso fue muy difícil. Entonces tocó también a veces regalar boletas, cranearse una estrategia diferente, conseguir una marca que apoye, porque cuesta, Ujú. cuesta dinero, hacer una estrategia de redes para que haya
un aforo, bueno, Sí. todo esto. Eso fue un reto. Y para el podcast Miedo al Miedo, yo creo que el reto más grande es que la gente le dé play y le guste y conseguir los invitados. Pucha, eso es Sí, muy difícil porque como no es con dinero, uno no le está sí, pagando a nadie, uno sí. nada. Es muy fácil que, por ejemplo, un artista ya un poco más grande te diga, listo, puedo el 4 de marzo y el 3 le sale un concierto para el 4 de marzo, Y no hay chao. nada que hacer. Sí, no, pues obviamente gana el concierto. Total, pero claro, ¿Tuviste en algún momento en esas entrevistas con Diego Sáenz el teatro vacío? no vacío, pero no como uno, es que uno visualiza, ¿no? No se imagina, hay mucha expectativa, uno se imagina el post en Instagram que diga sold out. Pero hubo varios episodios en donde yo miraba y yo decía, bueno, llegaron, era un lugar en donde cabían unas casi 200 personas más o menos. Ujú, eh, y hubo veces que llegaron, sí, 30, 20. claro. Hubo un par también que se llenó, pero ¿qué me queda de experiencia? Que, ¿cómo se logran los grandes proyectos? Haciéndolos, claro, pero detrás de hacerlo, también como lección, por ejemplo, yo aprendí Ujú, que hay de pronto que planear un poquito mejor, asesorarse. ujú. Yo me mandé muy a la, hágale, al agua y yo creo que esa es la lección que me queda, pero pues obvio no me arrepiento, aprendí Parte del crecimiento, de totalmente perderle el miedo al miedo. de perderle el miedo, exactamente. ¿Tú crees que en Bogotá es difícil crear proyectos creativos distintos, que cuesta mucho? ¿Y qué le dirías a alguien que en este momento está pensando, uy, yo quiero hacerlo, pero tengo miedo? No, yo en eso defiendo a Bogotá 300% y más siendo bogotano. Yo creo que Bogotá es una ciudad en la que se puede hacer cualquier cosa, en cultura, en deporte, en muchos ámbitos sí hay oportunidades. Es difícil como lograr entrar a los grupos en donde esas cosas se desarrollan, Ujú, pero una vez tú logras conocer a las personas con las cuales, por eso he hablado tanto en este momento como de asesorarte, como de ajá. acompañarte, yo creo que lo puedes hacer. De precios, no sé, tú dices puede costar, pero ¿te refieres como a plata No, o no, no, como que de costar esfuerzo, trabajo? sí. Yo creo que cualquier cosa grande que uno quiera hacer cuesta trabajo aquí en la Ujú, luna. Pero yo siento que Bogotá sí es una ciudad en la que suceden demasiadas cosas, cada vez ok. más, eso me encanta. Es una ciudad donde hay arte, donde hay música, donde hay libros, bici, uno ve patinetas y todo el cuento. Eh, la movilidad. Bogotá es una ciudad, por ejemplo, que a mí me genera como a veces sentimientos encontrados en cuanto a desarrollo o no. Ujú. Hace poquito pasé por el túnel nuevo que hay por la 72 y yo dije, wow, esto parece ¿Cierto? de ciudad Súper moderno. desarrollada, súper moderno. Pero baja un poquito, uno 3 cuadras y ya no. Entonces es como una novia tóxica, pero uno la ama, pero uno sigue ahí y, pero uno la ama, Bogotá, uno la ama. Ahora, Esa es la verdad. la verdad es que hay varias definiciones de varias personas que han dicho eso, que Bogotá tiene muchas cosas malas, pero el amor que sentimos por ella sigue Claro, siendo inmenso. no, total. Sin embargo, uno pensaría, bueno, si esta ciudad quiere mejorar, si hay gente que quiere lanzarse a hacer Ujú. cosas, ¿tú crees que es posible hacer eso, esos cambios, mejorarla, trabajar más por la ciudad? Sí, indiscutiblemente. Indiscutiblemente, y yo creo que además lo podemos hacer todos de alguna manera. No es Ujú. solamente como que, ay, ustedes que trabajan en eso, que lidere de, que solamente hay que estar allá para poder hacer algo por Bogotá. No, uno puede trabajar por Bogotá si vas en un carro, por ejemplo, manejando y dejas pasar primero al peatón. Ahí ya estás trabajando por Bogotá. Ujú. Si como ciclista respetas por dónde se puede andar y por dónde no. Si como peatón, sí, o sea, te portas bien, eres buen ciudadano, ¿no? La famosa educación ciudadana, Ujú. eso ayuda mucho. ¿Qué habla mucho las otras regiones del país? No, es que si usted pregunta dónde queda algo en Bogotá, ya no le ayudan. Es cierto. Si te preguntan algo, eres de Bogotá o vives en Bogotá, colabórale, ¿no? Porque eso es Ajá. siempre el ejemplo clásico entre otras regiones, no voy a decir cuáles, y Pero es que a Bogotá. uno le da susto. A uno le da susto porque a uno le han dado susto, Ok. pero porque en otros lugares donde también hay inseguridad sí lo hacen.
Yo creo que es una cuestión de caer en cuenta y de tener conciencia, ¿no? ¿Será que Entonces, estamos paralizados por el miedo? sí, yo Ok. creo que sí. Yo creo que sí, Bogotá es una ciudad en la que pasan una cantidad de cosas como en cualquier otro lugar de Latinoamérica, no te digo de Ujú, Colombia, de Latinoamérica, pero sí yo creo que hay muchas, los ejemplos medio tontos que acabo de poner son cosas que ujú. uno puede hacer por Bogotá. Si tú le dices a alguien de otro lugar cómo llegar y medio lo acompañas y tal, esa persona ya no va a decir en Bogotá no me ayudaron, ¿me Ajá. entiendes? Y eso le va a llegar a más personas. Y como ese puede haber mil ejemplos más. Entonces sí creo que hay como hacer que esta ciudad desde adentro, o sea, desde adentro me refiero desde nosotros para el resto. ¿Hay una forma de ser de los bogotanos que nos identifique, la bogotaneidad? Algo que nos digan, es que eso es un bogotano o una bogotana. Sí, pero yo creo que hay diferentes tipos de bogotanos o de bogotanas. Ujú. Yo sí creo que hay un, como te explico, un factor en común en los bogotanos y sí puede ser eso que tú dices como esa parálisis, como por el miedo, como de más como que uno es más de lejitos, yo Mm. creo que sí pasa. Que haya unos más que otros o menos que otros, sí, pero es algo que sí pasa. Yo creo que hay un hablado bogotano, indiscutiblemente, Pero si no tenemos acento. pero si no tenemos acento, casi no, weón. Las generaciones mayores es un hablado muy diferente al de las nuevas Ujú, generaciones. El ala, chatico, mira, que cada vez hay menos de eso, pero sí hay un hablado bogotano. ujú. Claro que sí, claro que sí. Hay algo que nos identifica. Sí, el caminado, el bailado. Yo por mi trabajo he conocido gente de muchos lugares de Colombia y, y el baile no es una de nuestras Virtudes. herramientas, no. Estamos tiesos. Que haya Creo que gente estamos que, soldados de aquí a sí, acá, sí, sí, ahí no, hay no podemos una, moverlo. esa bisagra no la pusieron, pero es un hecho y no estoy criticando porque es que yo también hago parte de eso, ¿no? Estoy diciendo verdades. A ese sabor era al que me refería, que no tenemos como bogotanos, Ujú. es otro sabor, otro tipo de, de virtudes, de aptitudes, pero Es sí un hay una poco como bogotanidad. ese amor duro, como el que hablaba Andrés López de los papás que le decían, ahí le dejé café, ¿no? Bogotá es como eso, Sí, como sí, ahí le dejé café, yo lo quiero, pero no, no, no se ponga romántico. pero no lo, o sea, es que no me cabe la menor duda. Por ejemplo, yo soy muy fan, a mí me encanta leer, yo soy muy fan de Mario Mendoza, por ejemplo. Ujú, No hay nada más bogotano que él. Sus textos son muy bogotanos, uno lo oye hablar a él, uno lo ve caminar a él, ujú, uno ve cómo se viste, esa es la bogotaneidad. Y ok. esa bogotaneidad se nota en la música, mira Terciopelados. Esa bogotaneidad se nota en la escritura, mira a Mario Mendoza, él es un gran ejemplo Ujú, de eso. Eso se sí. nota, por ejemplo, compáralo con el baile de cómo baila Andrés Cepeda versus cómo baila una Shakira. ¿Me entiendes? Son sabores diferentes. Sí, Y total. esa bogotaneidad sí se define en todo, en absolutamente todo. Si tú le quisieras mandar un mensaje ahorita a las personas que te están viendo para decirles, bueno, háganle que sí podemos hacer cosas por Bogotá, pierdan el miedo, ¿qué les dirías? Yo les diría, ay, se me olvida el nombre de este lugar que conocí hace poquito, allá como hacia el 20 de julio. La cueva, bueno, no me acuerdo. Un lugar Ujú, que queda en la punta de la esquina, en una montaña, allá hacia el 20 de julio, yendo. Vayan y se van a dar cuenta cómo una persona que estuvo en la calle, que fue adicto, un día ujú. decidió hacer un lugar para que los que trabajen ahí sean gente que se rehabilitó y puedan trabajar ahí. Mm, Es un lugar donde hay tejo, donde hay juegos de video, donde hay esos arnés que te suben, que es como ujú. que te rebotan. eh, y es como un mini parque de diversiones. Yo dije, pucha, si esto sucede acá, en un barrio donde no hay tantos recursos como en otros, Ujú. ¿por qué no en donde sí hay un poco más de recursos no se pueden hacer muchas más cosas? Y esos son ustedes, los que están viendo este video, ¿cierto? Yo no Súper. estoy aquí hablando de gente rica, de gente que hay, que tenga que donar, que no, todos podemos ayudar, todos podemos hacer algo por esta ciudad
porque afuera hablen mejor de Bogotá y de los bogotanos, de la seguridad en Bogotá, de la movilidad en Bogotá, de la movida cultural bogotana. Yo lo he vivido, pues llevo tocando y haciendo música más de 20 años. Ujú. Entonces yo sé que sí se puede hacer ese tipo de cosas en una ciudad como Bogotá y con éxito. Se puede lograr. Yo creo que sí se pueden hacer muchas cosas, y, pero está en nuestra conciencia, en nuestra cabeza como ciudadanos y como bogotanos. Cuando a ti te dicen la palabra perrenque, ¿qué te viene a la cabeza? Para mí, perrenque es la persona que se levanta un día de pronto cansado o Ujú. cansada y decide igual pararse a hacer algo. Es como una fuerza que está allá adentro, como muy, muy, muy en el interior. Yo a eso le llamo perrenque. Ujú. Yo le llamo perrenque a la persona que teniendo que hacer algo, prefiere ir y hacerlo, hacer la llamada, mandar el correo, coger un taxi y salir, coger su carro, irse a pie y hacerlo a echarse una siesta. Ujú. Eso es perrenque. Ahora, una siesta es necesaria de vez en cuando, obvio, Hay que pero me descansar. refiero es como a voluntad. Yo creo que el Ujú. perrenque es una voluntad fuerte, que uno logre hackear su cerebro, que el cerebro te diga, no, no lo haga, duerma, descanse, mejor eche pereza. No, yo creo Quédese que viendo Netflix. exactamente, yo creo que perrenque es sinónimo de voluntad y de lograr realmente ejecutar lo que hay que ejecutar. ¿Y tú tienes perrenque, Diego? Yo creo que sí. Yo creo que sí, yo he sido muy inquieto, Ujú. muy de hacer las cosas, de intentarlo. Por ejemplo, lo que les estaba contando ahorita, lo del show, la banda, estoy haciendo otra, estoy volviendo a Sí, coger trocha. Mis amigos, incluso la gente de las disqueras me dice, pero es que usted es que es huevón. usted ya está viejo, ya Usted ya que para no. qué se va a poner otra vez en eso, usted ya le va bien en otras cosas, ¿para qué? No, yo creo que eso es perrenque. Ser terco también es tener perrenque. Y, y si se unen varias personas que tengan esa terquedad y ese perrenque, imagínate el resultado. Todo lo que podemos cambiar. Exactamente. Diego, ¿tú sientes orgullo por Bogotá? Yo siento orgullo por Bogotá. Sí, la verdad sí. Sobre todo cuando uno viaja, Ujú. pueden pasar dos cosas y estoy seguro que a todos nos han pasado esas dos cosas. Y es, uy, cómo es de bonita esta otra ciudad, ¿no? Si va a otro, uno a otro lugar. Cómo es, es que aquí sí, Sí, es que aquí el transporte, aquí sí, acá sí funciona, acá sí hacen, acá acá sí sí, claro, cuidan. eso pasa, Mm. obvio, porque pues acá nos han robado mucho. Pero yo creo que después de un tiempo yo empiezo a extrañar Bogotá. Y a mí me da orgullo decir que soy de Bogotá. Ujú. Y no solo de Bogotá, de Colombia. Y también creo que el mensaje va más allá cuando, pucha, sí, coger un taxi en otra ciudad, por ejemplo en Estados Unidos. Where are you from? From Colombia. Ah, Pablo Escobar. Ah, no. Ay, sí. Todos tenemos, yo creo que en ese caso, una responsabilidad como colombianos y es cambiar esa imagen. Entonces sí, sí, a mí me da mucho orgullo ser de acá. Pues Diego, muchísimas gracias por contarnos de tus proyectos, del perrenque. Espero en tu nueva banda que nos invites, por favor. Claro que Queremos sí. estar allá en primera fila viéndote tocar batería nuevamente. Ojalá. Seguramente no serán las 60.000 personas de Aerosmith, pero vamos a ser muchas las que vamos a estar allá Vamos a haciéndote, hacerlo, vamos a haciéndote hacerlo. barra. Y por ejemplo, mira, en Bogotá están haciendo un montón de lugares para ese tipo de shows. Cada vez hay más y eso es bonito también. Bogotá se volvió un lugar en donde los artistas sí o sí, si vienen a Latinoamérica, tienen que parar. Entonces, siéntanse orgullosos de Bogotá, sean o no bogotanos. Yo siento Por que, adopción, y no nos den tan duro, a nosotros los bogotanos y a la ciudad, ténganos amor, que aquí hay muchísimo amor para dar. Así que Blanca, muchas gracias por invitarme. Diego, muchas gracias. Gracias por contarnos del orgullo de la ciudad, contarnos de tus proyectos y sobre todo, muchas gracias por mostrarnos cómo es el perrenque bogotano. Hay que tener perrenque, hackeen ese cerebro que estoy seguro que al otro día van a decir, menos mal hice esto ayer. Chao. El miedo es una emoción que nos puede paralizar, que puede hacer que perdamos de vista todo lo bueno que hay. Y en Bogotá estamos sufriendo de miedo. Hoy en esta entrevista nos dimos cuenta cómo es posible que el miedo nos paralice en nuestros proyectos, pero también en la ciudad. Por eso es tan importante que Bogotá deje de sentir miedo y comience a sentir orgullo para poder transformar todas esas cosas que en este momento creemos que nos dan miedo.